Bueno, hoy nos encontramos aquí con Benjamín Porras, que es un coach especializado en la gestión de lo que es la mente y las emociones para combatir el estrés. Bueno, él estudió psicología general y también programación neurolingüística, hipnosis clínica, trance generativo y coaching. Y bueno, Benjamín, cuéntanos un poco tu historia. Bueno, pues oye, gracias por invitarme a Motivación Ya. Estás haciendo un trabajo excelente, David. Así que, en primer lugar, agradecerte pues, la posibilidad de compartir contigo un rato en este excelente escenario que es Motivación Ya. Y a nivel de mi historia, pues bueno, nada, comentarte que yo empecé estudiando periodismo. Sin embargo, pues la política no era mucho lo mío, así que siempre me había inquietado mucho cómo funcionaba nuestra cabeza, David. Y ahí fue cuando decidí pues, empezar a estudiar psicología, ¿no? Ha sido un camino muy bonito en el que uno se vuelve adicto, ¿no? Porque te das cuenta de que la mente humana es absolutamente inabarcable. Y desde hace unos años, 9 años más o menos, me dedico sobre todo al trabajo del mindset, ¿no? Cómo podemos estar altamente motivados y sobre todo, cómo podemos hacer frente al estrés, ese estrés que muchas veces nos está impidiendo sostener esos niveles de excelencia, esos estados de excelencia que son fundamentales para que nuestra motivación no decaiga. Genial. Y cuéntanos un poco, bueno, esto va a ser modo entrevista y hacer algunas preguntas. Sí. Pero principalmente, ¿qué fue lo que te hizo a ti especializarte en esto del manejo del estrés? Pues mira, David, te agradezco la pregunta. Yo en 2011 estaba trabajando en el funcionariado, concretamente estaba trabajando como auxiliar técnico en la policía local de Vilanova y llevaba una carga de trabajo que puntualmente en algunos momentos del día era insostenible, ¿no? Entonces, yo no era consciente de que estaba haciendo quizás más de lo que mi cuerpo en ese momento o mi capacidad podía, ¿no? Entonces, un día al salir de noche, al acabar el turno de tarde, empecé a notar que me mareaba mucho, ¿no? Pensé que era simplemente fruto del cansancio, pero cuando llegué por la noche a casa me fui a dormir, al día siguiente me levanté igual, al día siguiente seguía igual, entonces eran como un síntoma de mareos muy, muy inhabilitante que se sostenía en el tiempo sin que nada lo interrumpiera, ¿no? Y ahí cuando decidí acudir al médico, hacerme pruebas y bueno, después de 10, 11 días que fueron realmente un infierno porque tenía mucha incertidumbre por no saber qué me pasaba, fue cuando ya el doctor me comentó que era ansiedad, que era simplemente pues que mi cuerpo había cronificado un nivel de estrés muy alto y había derivado en ansiedad, ¿no? En esos síntomas que seguramente pues, la gente que nos ve conoce y que puede ser pues, desde taquicardia, sensación de angustia, un nudo en la garganta, una sensación de pesadez en el estómago, etcétera, ¿no? Y fue a partir de ahí cuando inicié un periplo, un viaje para intentar explorar cómo podríamos salir de ahí, salir de esa especie de día de la marmota, ¿no? Donde nos encontramos tan mal y parece como que sea ya una manera inevitable de vivir, ¿no? Ahí fue cuando empecé a estudiar programación neurolingüística, hipnosis, también como paciente. Hice muchas terapias en ese momento. Estuve haciendo mucho de conejito de indias, ¿no? Hasta que finalmente encontré la manera, el itinerario para salir de esa manera de vivir tan patológica y disfuncional como es la ansiedad. Vale, básicamente a raíz de una experiencia tuya personal, ¿no? Empezaste como paciente, ¿no? Para gestionar lo del estrés, la ansiedad, ¿no? Y eso fue lo que te hizo a ti ahondar en ese... Porque tú ya habías estudiado psicología, ¿no? Anteriormente, pero no estabas desarrollando esa profesión, sino que tú eras policía, ¿no? En ese momento, ¿no? Bueno, concretamente yo no era policía, trabajaba en la policía, era auxiliar técnico administrativo y sí, por aquellos años estuve acabando mi carrera de psicología. Pero bueno, yo es lo que siempre digo, ¿no? Yo realmente estoy muy agradecido de haber estudiado, haberme formado con los distintos estudios que he hecho, pero creo que al final lo que me ha permitido ayudar a muchas personas con la ansiedad y el estrés ha sido vivirlo en mis propias carnes, ¿no? O sea, como tú decías, una historia personal muy contundente, llena de momentos muy difíciles y pasando por todas esas etapas, ¿no? Sobre todo pues, por esa etapa de paciente donde me estoy 1 año y medio, 2 años de mi vida en un proceso terapéutico bastante intenso y bastante complejo, David. Genial. Bueno, pues vamos a empezar con la primera pregunta. Y ¿Ok? quiero que me cuentes un poco
sobre qué es el estrés y cómo puede afectarnos en nuestra motivación diaria. Buenísimo, ¿no? Pues mira, David, el estrés, que todo el mundo habla de esa palabra, ¿no? Eh, es un mal endémico de nuestros días, ¿no? Al final, nuestra sociedad occidental va a mucha velocidad. Cada día tenemos más información, ¿no? Saturándonos, ¿no? Desde los medios de comunicación hasta, bueno, todas las redes sociales que tenemos, pues sin duda son una excelente oportunidad de crecimiento, de aprendizaje, sobre todo aquellos que que queremos ser emprendedores de éxito, pero es cierto que al mismo tiempo están saturando nuestra capacidad para gestionar toda esa información, ¿no? El estrés es aquel proceso que se activa cuando subjetivamente interpretamos que la situación que tenemos frente a nosotros es superior a nuestra capacidad para hacer frente. Por eso dos personas ante una misma situación reaccionan de manera distinta. Por ejemplo, una persona va a una entrevista de trabajo y lo vive desde la ilusión, como una oportunidad extraordinaria de crecimiento, y otra persona en esa misma entrevista de trabajo lo viviría como una amenaza, ¿no? ¿Por qué? Porque el estrés no procede de lo que ocurre fuera, sino de cómo yo subjetivamente lo interpreto. Así que mi mente va a determinar, mi manera de pensar, mi manera de funcionar y de interpretar lo que ocurre en mi vida, va a determinar a qué nivel me llegan a afectar las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando estamos motivados? Todo el mundo sabe que cuando uno está altamente motivado y está empoderado en hacer algo que le gusta, es un estado muy adictivo, muy agradable, ¿no? El problema es que a veces, cuando aparece ese nerviosismo, ese estrés, esa ansiedad, de pronto esa motivación decae, ¿no? Y uno a veces se pregunta, ¿por qué no puedo sostener mi motivación y no puedo permanecer en ese estado de felicidad, por decirlo de alguna manera, de manera permanente? Y es por una razón muy sencilla y que explicó muy bien Daniel Goleman en sus estudios de inteligencia emocional. Es nada más y nada menos porque cuando estamos altamente estresados hay una parte de nuestro cerebro que se llama la amígdala, que es la encargada de segregar miedo, que se activa. Y cuando la amígdala se activa, se produce lo que llamamos, David, secuestro amigdalar. El secuestro amigdalar lo que hace, entre otras cosas, es impedir que nuestra capacidad mental, de inteligencia, de lucidez, de toma de decisiones, funcione con normalidad. Así que, a nivel de, para que lo entendamos fácilmente, mientras más estrés tenemos, más probable es que nuestra capacidad de tomar decisiones lúcidas y de autorregularnos emocionalmente decaiga muchísimo, ¿no? Así que tenemos que ser conscientes de que las personas que queremos sostener estados de ánimo muy elevados vamos a tener que sí o sí aprender a manejar el estrés. Ahora bien, no solo cuando todo va bien, es decir, vosotros, por ejemplo, que David, ¿no? Tú en tu caso que viajáis por el mundo, ¿no? Y ayudáis a muchas personas a vivir viajando, ¿no? Está claro que cuando estás en un crucero con tus amigos, viendo lugares maravillosos, está claro de que es bastante fácil, estarás de acuerdo conmigo, encontrar momentos de calma y relajación, ¿no? Pero el mérito no es ese, el mérito está en cómo puedo mantener esa calma cuando me encuentro en un verdadero infierno. Y yo creo que en esta vida hemos de ser realistas, ¿no? Y es verdad que hay circunstancias que no son tan fáciles como uno quisiera, ¿no? Y es ahí cuando uno tiene que estar entrenado y preparado, ¿no? Genial. Y bueno, qué nos puede aconsejar tú ante esos niveles, bueno, ante estas situaciones que, como tú dices, nos parecen un infierno y hay que mantener ese estado de estrés? Vale, ¿Cómo, mira, cómo nos puede dar algún consejo o algún ejercicio que podamos hacer? vale, perfecto. Mira, nosotros cuando trabajamos en esto, ¿no? Yo concretamente he desarrollado un programa que se llama Vencer el Estrés, que es un programa bastante inmersivo, ¿no? Donde trabajamos en base a 3 ideas, David, ¿no? Que es manejar nuestro mindset de una manera radicalmente distinta para cambiar nuestra manera de interpretar la realidad en términos mucho más positivos, mucho más empoderadores y donde realmente filtremos lo que realmente importa de lo que no, ¿no? Una segunda parte donde vamos a trabajar a nivel corporal, a nivel somático, aprendiendo a manejar la respiración, meditar y autosugestionarnos de tal manera que físicamente podamos desconectar esas sensaciones incómodas y desagradables que llamamos ansiedad, ¿no? En tercer lugar, David, la única manera de que esto sea ecológicamente sostenible en el tiempo es que incorporemos hábitos realmente saludables, ¿no? Entonces, como bien dice nuestro mentor Javier Iglesias, somos esclavos de nuestros hábitos, ¿no? Es muy importante revisar qué hábitos están acompañándonos en nuestra vida y entre esos tiene que haber sin duda momentos de desconexión y ralentización.
A modo de consejo, en esta breve entrevista que estamos teniendo hoy, yo os aportaría nada, un tip, una píldora muy sencilla, muy simple, pero que seguramente a muchas personas que nos están viendo les puede ayudar a tener una herramienta fácil de utilizar para momentos puntuales. Para entender este consejo hay que entender de que lo que produce estrés es algo que hemos pensado. Es decir, la cadena secuencial lógica es primero pienso algo negativo y posteriormente siento esa emoción incómoda, desagradable, de angustia, de ansiedad. ¿Cómo puedo aprender a filtrar lo que pienso? ¿Cómo puedo tener conciencia sobre mi propia manera de pensar? Lo que llamamos metaconciencia. Puedes utilizar 3 preguntas, lo que es conocido como el filtro socrático, una herramienta, David, que se desarrolló en el siglo V a.C. y que sin duda es muy útil y se sigue aplicando a día de hoy como metodología de reconstrucción cognitiva, reestructuración cognitiva. Cuando te sientas mal, cuando te sientas estresado, primera pregunta, piensa en qué estás pensando. ¿Qué estoy pensando para sentirme así? Y cuando detectes qué es lo que estás pensando, por ejemplo, no me merezco la vida que tengo, no soy suficientemente bueno, no voy a lograr mis objetivos a final de mes, no voy a cerrar la venta que tengo ahora mismo, no voy a realizar bien mi entrevista de trabajo. Cuando tengas detectado en qué estás pensando, hazte 3 preguntas. Primera, ¿esto que estoy pensando es una verdad absoluta? ¿Esto que estoy pensando es una verdad absoluta? Y entre tú y yo, David, verdades absolutas hay muy pocas. De hecho, una verdad absoluta podría ser que tú y yo estamos ahora mismo hablando el uno con el otro. Y sin embargo, quién sabe. Si nos ponemos muy escépticos, quizás no es así, quizás simplemente es fruto de nuestra imaginación, ¿no? Verdades absolutas, bromas aparte, hay muy pocas. La mayoría de cosas que pensamos son creencias, hipótesis, posibilidades limitantes. Así que esa pregunta, cuando te preguntes si esto es verdad absoluta lo que estoy pensando, vas a tener 2 posibles respuestas, sí o no. Le puedes dar todas las vueltas que quieras, pero finalmente solamente hay 2 respuestas posibles, sí o no. Segunda pregunta, ¿esto que estoy pensando, que no soy bueno, que no soy capaz de resolver esta situación, me hace sentir mejor? Simplemente pregúntate eso. ¿Esto que estoy pensando me hace sentir mejor? ¿Sí o no? Solamente 2 posibles respuestas, sí o no. Y tercera pregunta, ¿esto que estoy pensando es necesario? ¿Es absolutamente necesario pensar en esto ahora? Y solamente tienes 2 respuestas, sí o no. Si una de estas 3 preguntas que complementan el filtro es respuesta con un no, David, quiere decir que ese pensamiento es un pensamiento inútil, es un pensamiento intrusivo que no está aportando nada, que no es válido, que no tiene consistencia, que no merece un ápice de atención. Ese es el mensaje que tenemos que enviar a nuestro inconsciente para que deje de crear una alarma frente a algo que es irrelevante. Hay que pensar que el 91% de las cosas que nos preocupan no van a ocurrir. Repito, el 91% de las cosas que nos preocupan, según la Universidad de Pensilvania, jamás van a ocurrir. Así que este es el primer paso. Detecta lo que piensas y fíltralo. Hay pensamientos que nutren y pensamientos que envenenan. Si quieres seguir adelante, si quieres sostener esa motivación, simplemente concéntrate en aquellos pensamientos que realmente te ayudan a seguir adelante, a ir frente a ti, hacia el destino que tienes marcado en tu vida. Vale, genial. Esto en un momento dado, cuando ya te notas algún tipo de estrés y que estás pensando en algo, es como para detectar en qué estás pensando y si ese pensamiento realmente te beneficia, ¿no? O no. Claro, es decir, para que haya una emoción de estrés, para que haya un sentimiento de estrés, un agobio, tienes que estar pensando algo. El estrés no aparece de la nada, aparece porque hay una imagen, una voz interna, un pensamiento que está detonando ese proceso fisiológico de estrés, ¿no? Podríamos entrar en profundidad y nos daría para otra entrevista, ¿no? Pero hay un montón de procesos neuroquímicos que se están activando cuando tú estás ansioso y estresado. Procesos neuroquímicos que serían lógicos en una situación de emergencia. Pero en la vida vamos a tener realmente situaciones de vida o muerte, 3 o 4 en la vida. Y en cambio, estamos casi todos los días en varios momentos del día estresados, ¿no? Daniel Goleman dice que el 85% de nuestro tiempo estamos estresados o estamos en estados disfuncionales de ánimo, ¿no? Entonces no tiene sentido. Por eso debemos de crear un filtro mental rápido de utilizar, fácil de utilizar, algo que nos permita desconectar de esa inercia automática de pensamientos negativos. Vale, ¿y qué recomendación nos da, ¿no? Para en ese momento que ya nos sentimos que estamos como muy nerviosos, que estamos ya entrando en ese estrés, ¿cómo puedes recuperar la calma?
Aparte Vale, de mira, este tercer punto. buenísimo, David. Me encanta que hagas esa pregunta porque os voy a dar una segunda herramienta, ¿vale? Algo que os puede ayudar a bajar el estrés en 70 segundos, ¿vale? ¿Cómo puedo bajar el estrés en 70 segundos en ese momento que tengo que hablar en público, que tengo que entrevistarme con una persona importante, que me tengo que declarar a la chica que me gusta, ¿vale? Cualquiera de estas situaciones, ¿no? A través de la respiración. ¿Pero cómo? ¿Respirando cómo? Hay dos maneras de respirar, David. Una va a funcionar y otra no. La que no funciona es lo que llamamos respiración clavicular, que es aquella donde el pecho y las clavículas suben. Esa respiración es ideal para hiperventilar y acelerar el proceso de estrés. La alternativa es respirar por el vientre. Es lo que llamamos respiración diafragmática, respiración ventral, incluso respiración intercostal si también aprovechamos para inflar las costillas flotantes. Aprendamos a redirigir la respiración hacia el diafragma, ¿ok? Y hagamos el siguiente patrón. Inhalar en 4 segundos por la nariz, llevando la respiración al estómago, y exhalando lentamente en 8 segundos por la boca. Repito, inhalando en 4 segundos por la nariz, llevando el aire al estómago, y exhalando lentamente en 8 segundos. Cada vez que hago un ciclo de inhalación y exhalación, hago una unidad. Debo hacer 7 unidades. Si yo hago 7 unidades de inhalar en 4 por la nariz y exhalar lentamente en 8 por la boca, un ejercicio típico del pranayama, en los que hayan hecho yoga seguro que conocen esta técnica, como muchas otras, lo que voy a hacer al hacer esas 7 respiraciones, más o menos unos 70, 90 segundos, depende del tiempo, depende del tiempo que tardamos nosotros en inhalar y exhalar o cómo contamos esos segundos. Lo que va a ocurrir, David, es que se va a activar un proceso, un sistema anatómico que se llama el sistema nervioso autónomo parasimpático, que va a empezar a segregar en nuestra sangre acetilcolina. La acetilcolina, David, es la marihuana gratuita, ¿vale? Es un relajante muscular y neuroquímico que nos va a permitir volver a sentir esa relajación, que va a permitir que nuestra toma de decisiones sea brillante, que cuando vayamos a hablar en público lo hagamos con total fluidez y que además no sintamos esas sensaciones incómodas, desagradables, que nos entristecen y que hacen que nuestra motivación decaiga inevitablemente. Así que es fácil de recordar: inhalar en 4 segundos por la nariz, llevando el aire al estómago, y exhalando lentamente en 8 segundos por la boca, 7 veces. Puede ser que alguna persona no sepa muy bien cómo respirar por la barriga, etcétera, ¿no? Es un trabajo interesante que requiere entrenamiento. Pero hay una manera de aprender, David, y que me gustaría compartir con nuestros espectadores, y es que hacedlo cuando estéis de noche a punto de iros a dormir estirados en la cama. Vais a ver que cuando estáis estirados en la cama, el aire va directamente, por una cuestión de gravedad, hacia el estómago. Y fijaos cómo el aire va directamente hacia el estómago, ¿no? Sin inflar las clavículas. Fijaos, y eso os va a permitir, cuando tengáis conciencia de lo que estáis haciendo, os va a permitir hacerlo también de pie en cualquier circunstancia, para que solamente en 70-90 segundos poder bajar en picado ese nivel de estrés.